Bhakti Sastri, Néctar de la Devoción de Srila Rupa Goswami, quinta parte. Basado en las enseñanzas de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Rupa Goswami ha definido el Raganuga Bhakti como atracción espontánea, que se tiene hacia algo mientras el pensamiento está completamente absorto en ello con un intenso deseo amoroso. El servicio devocional que se ejecuta con ese sentimiento de amor espontáneo se llama Raganuga Bhakti. Por ejemplo, los pastorcillos de vacas que juegan con Krishna no tienen que aprender a jugar con él, por medio de austeridades, penitencias o prácticas de yoga. Los pastorcillos de vacas ya han pasado todas las pruebas de los principios regulativos en sus vidas anteriores. Como consecuencia de ello, han sido elevados a la posición de tener la compañía directa de Krishna como sus amigos queridos. Su actitud espontánea se llama Raganuga Bhakti. El servicio devocional bajo el encabezado de Raganuga se puede dividir en otras dos categorías más. Una categoría se llama atracción sensual. 2. La otra categoría se llama relación. Podemos considerar a las gopis como ejemplos del amor espontáneo en la categoría de atracción sensual. Las gopis son jovencitas y Krishna es un joven. Superficialmente parecería ser que las gopis se sienten atraídas por Krishna por razones sexuales. De manera similar, el rey Kamsa se sentía atraído por temor, ya que él sabía que Krishna lo mataría. Sisupala también tuvo envidia de Krishna siempre. Todas estas clases de devotos sienten una atracción espontánea hacia Krishna en diferentes categorías y alcanzan la misma meta deseada de la vida. Se aceptan como espontáneos o Raganuga la atracción de las gopis hacia Krishna. Sin embargo, la atracción de Kamsa hacia Krishna por temor y la atracción de Sisupala por envidia no se aceptan como servicio devocional porque sus actitudes no son favorables. El servicio devocional se debe ejecutar solamente con un estado de ánimo favorable. Puede que haya cierta dificultad en entender que tanto las gopis como Kamsa alcanzaron la misma meta. Debe quedar perfectamente claro que las actitudes de Kamsa y Sisupala eran diferentes de la actitud de las gopis. Aunque en todos estos casos el enfoque se dirige a la suprema personalidad de Dios y todos los devotos son elevados al mundo espiritual, hay una diferencia entre estas dos clases de almas. En el Srimad Bhagavatam se dice que la verdad absoluta es una y que él se manifiesta como Brahman impersonal, Paramatma la superalma localizada y Bhagavan la suprema personalidad de Dios. Aunque Brahman, Paramatma y Bhagavan son la misma y única verdad absoluta, los devotos como Kamsa y Sisupala pudieron alcanzar solamente la refulgencia del Brahman. Srila Rupa Goswami está tratando de describir los diferentes logros de los personalistas y de los impersonalistas. Por lo general, aquellos que son impersonalistas y que son hostiles a la suprema personalidad de Dios pueden entrar solamente al Brahman impersonal si y solo si logran la perfección espiritual. Los filósofos impersonalistas son en cierto sentido como los enemigos del Señor, porque tanto a los enemigos declarados del Señor como los impersonalistas se les permite entrar solamente en la refulgencia impersonal del Brahmayoti. En el Brahmananda Purana se indica lo siguiente: aquellos que han logrado la liberación de la contaminación material y aquellos que son demonios y que son matados por la suprema personalidad de Dios, llegan a quedar absortos en el concepto Brahman de la vida y residen en el cielo espiritual del Brahmayoti. Ese cielo espiritual está mucho más allá del cielo material y es eterno. A los enemigos y a los impersonalistas se les permite entrar en esa refulgencia Brahman, pero a los devotos de Krishna se los asciende hasta los planetas espirituales. La actitud lujuriosa de las gopis no se refiere a ninguna clase de complacencia sensual. Srila Rupa Goswami explica que este deseo lujurioso se refiere a la actitud en particular del devoto en su relación con Krishna.
Todo devoto en su etapa perfecta siente una atracción espontánea hacia el Señor. A esa atracción algunas veces se la llama el deseo lujurioso del devoto. La lujuria es el deseo excesivo del devoto de servir al Señor de una determinada manera. Ese deseo puede parecer un deseo de gozar al Señor, pero en realidad es un esfuerzo de servir al Señor de esa manera. Por ejemplo, un devoto puede que desee relacionarse con Krishna como su amigo pastorcillo de vacas. Él querrá servir al Señor ayudándole a controlar las vacas en los pastizales. Eso podría parecer un deseo de gozar la compañía del Señor, pero de hecho es amor espontáneo con el que se le sirve ayudándole a cuidar las vacas trascendentales. La atracción sensual hacia la suprema personalidad de Dios, como deseo extremo de servir al Señor, se manifiesta en la trascendental tierra de Vraja, y el mismo se manifiesta específicamente en las gopis. El amor de las gopis por Krishna es tan elevado que para que lo podamos comprender, se explica a veces como deseo lujurioso. El autor del Chaitanya Charitamrita, Kaviraj Krishnadas, ha explicado la diferencia que hay entre deseo lujurioso y la actitud de servicio en la siguiente declaración. El deseo lujurioso se refiere al deseo de complacer nuestros sentidos personales, y el deseo trascendental se refiere al deseo de servir los sentidos del Señor. En el mundo material no existe tal cosa como un amante que quiera complacer los sentidos de su ser amado. En el mundo material, cada cual quiere principalmente complacer sus propios sentidos personales. La categoría de relación se ve en la actitud de los habitantes de Vrindavan. Como Nanda Maharaj y Madre Yasoda, se encuentra el concepto trascendental ideal del hecho de ser el padre y la madre de Krishna. En realidad nadie puede llegar a ser padre ni madre de Krishna. Pero cuando un devoto posee esos sentimientos trascendentales, su actitud se llama amor por Krishna en una relación parental. Los Vrishnis, los parientes de Krishna que residían en Dwarka, también sentían lo mismo. Así que el amor espontáneo por Krishna en una relación parental lo observamos tanto entre los habitantes de Dwarka que pertenecen a la dinastía Vrishni como entre los habitantes de Vrindavan. El amor espontáneo que mostraron los Vrishnis y los habitantes de Vrindavan existe eternamente en ellos. En la etapa del servicio devocional en la que se observan los principios regulativos, no hay necesidad de discutir ese amor, ya que éste debe desarrollarse por sí mismo en una etapa más avanzada. Las personas que desean seguir los pasos de devotos eternos del Señor, tales como los Vrishnis y los habitantes de Vrindavan, se llaman devotos Raganuga, lo cual significa que ellos están tratando de alcanzar la perfección de esos devotos. Esos devotos Raganuga no siguen muy estrictamente los principios regulativos del servicio devocional, sino que por naturaleza espontánea se sienten atraídos hacia algunos de los devotos eternos, tales como Nanda y Yasoda, y tratan espontáneamente de seguir sus pasos. Existe un desarrollo gradual de la ambición de llegar a ser como algún devoto en particular. Esa actitud se denomina Raganuga. Sin embargo, debemos recordar siempre que este anhelo de seguir los pasos de los habitantes de Vraja no es posible a menos que estemos libres de la contaminación material. Al observar los principios regulativos del servicio devocional hay una etapa llamada Anartha Nivriti, lo cual se refiere a la desaparición de toda contaminación material. A veces observamos a alguien que imita ese amor devocional, pero que de hecho no está libre de los anartas o hábitos reprobables. Cuando alguien se siente realmente atraído de un modo espontáneo a los principios amorosos de las gopis, no se encontrará en su carácter ninguna huella de contaminación mundana. Por lo tanto, todos deben seguir estrictamente los principios regulativos del servicio devocional. Solo después de la etapa en que uno se libera de la contaminación material se puede realmente aspirar a seguir los pasos de los devotos de Vrindavan.
Srila Rupa Goswami dice lo siguiente: cuando alguien verdaderamente se libera de la contaminación material, siempre puede recordar a un devoto eterno de Vrindavan para poder amar a Krishna de la misma manera. Si se desarrolla esa aptitud, viviremos siempre en Vrindavan, incluso dentro de nuestra mente. La interpretación de esto es que, de ser posible, debemos ir físicamente y estar en Brajabhumi. Si no es posible estar físicamente, debemos meditar sobre la vida en esa situación. Un devoto que verdaderamente esté adelantado en el proceso de conciencia de Krishna, que se dedique constantemente al servicio devocional, no debe manifestarlo, aunque haya logrado la perfección. Lo que se está indicando es que mientras exista su cuerpo material, él debe continuar actuando siempre como si fuera un devoto neófito. Las actitudes del servicio devocional bajo los principios regulativos deben practicarlas incluso los devotos puros. Hare Krishna.